En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, el Espíritu Santo nos convoca para que adoremos juntos a nuestro Padre y que nos alimentemos espiritualmente con la palabra del Santo Evangelio y con la Eucaristía que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a presentar a Dios nuestras intenciones en esta fiesta del martirio de San Juan Bautista. Encomendamos a nuestros difuntos, a los padres Rafael Álvarez Hernández, Leonel Garduño Contreras, a la religiosa Agustina Romero Bernardino, a Bernardino Gómez Olivares, Guadalupe Ávila Ramos, José Adolfo Hernández Pérez, Roberto Gómez Tagle Oliver, Esther Becerril Vargas, Hermilo Maldonado Silva, Armando Francisco Bueno Sánchez, al 11º mes, Agustina Flores, Eric Durán, Ofelia Villegas, Agustina Ortena, Esperanza Vivero, Josefina Pérez, Simón Mendoza, Agustina Montañez, Eduardo Salazar, Anacleto, Antonio e Ismael Hernández, Marc Hughes, Carmen García, Alfonso Escamilla, José Vázquez Escamilla, José Vázquez Sánchez, Matías Cruz Monroy al 9º mes, Raúl Horta Rosa al 5º mes, Federico Ruiz Trejo en su 23 aniversario, Lilia Lorenzana Ponce, los difuntos de las familias Reyes Sandoval, Aguilar Barajas y Reyes Aguilar, y las ánimas del purgatorio. Pedimos por los consagrados vivos y difuntos, por el bienestar de Mateo García Antonio, Mateo García Jiménez y de la familia Camacho Lorenzana. Pedimos por la salud de Alfonso Miranda, Gudelia Reyes Aguilar, Donaciana de la Cruz, Willy Ortega, María Guadalupe Méndez Luna. Damos gracias a Dios por el onomástico de Rosita Hernández, Rosa María Hernández. Damos gracias a Dios por un año más de vida de Sabina Velázquez y de Rosa Canchola. Si están presentes, muchas felicidades. También damos gracias a Dios por todas las personas que nos han hecho el bien para que Dios les recompense su generosidad. Encomendamos a las niñas y a los niños y adolescentes que el día de hoy comenzaron su nuevo curso escolar. Pedimos por los mineros de Coahuila y por sus familias, y también ponemos en las manos de Dios las intenciones de aquellas personas que nos han solicitado su oración, en modo particular por el Papa Francisco. Y ahora les invito a que hagamos un momento de silencio, que reconozcamos que hemos pecado y vamos a pedirle a Dios que nos dé
su perdón que purifica y que salva, y que nos dé fuerza para cambiar. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cada quien ábrale a Dios su corazón y dígale aquellos motivos que los han traído a la Santa Misa. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo, concédenos que así como Él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciar el Evangelio, no busqué hacerlos mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor.
Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. De pie, Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor.
Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, cada 24 de junio celebramos nosotros el nacimiento del profeta Juan Bautista, justo 6 meses antes de la Navidad, sabiendo que el Evangelio nos habla que cuando Jesús fue anunciado, Isabel ya llevaba 6 meses de embarazo. Celebramos su nacimiento de este grande profeta, el que culmina a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y después celebramos que el niño va creciendo y es ocasión de gran júbilo. Luego lo encontramos realizando un ministerio en las orillas del río Jordán y bautizando a la gente que se acercaba a él. Los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas nos presentan el contenido de sus anuncios proféticos. El Evangelio según San Juan da un testimonio de lo que dijo el profeta Juan Bautista cuando bautizó a Jesús. Y a partir de ahí solo tenemos informes de este momento trágico y doloroso de su muerte. Cuando pensamos en el ministerio de San Juan Bautista, recordamos que él se presentó de una manera muy singular, porque predicando en el desierto y vestido con piel de camello, alimentándose de animales silvestres, el profeta evocaba a otro de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Elías. Su ministerio entonces era un anuncio de que estaban llegando los tiempos de la salvación, porque a Elías Dios le había encargado inaugurar los tiempos de la salvación cuando él regresara de nuevo, porque sabemos que Elías fue arrebatado al cielo y su regreso significaría que comenzarían los tiempos de la salvación. Mucha gente y el mismo Jesús entendieron que Juan Bautista era el que llegaba con el espíritu y con el poder de Elías, precisamente para inaugurar esos tiempos en que Dios estaría presente salvando a su pueblo. Era una gran estimación que se tenía por su ministerio, a tal grado que Jesús mismo se hizo discípulo de Juan el Bautista y quiso ser bautizado con él. No obstante la dureza, la rudeza de su vida, Juan Bautista era un hombre de Dios, un profeta de Dios. En la primera lectura se nos dice que los mensajes que Dios comunica a su pueblo no los comunica mediante una sabiduría o una elocuencia destacadas, sino solamente con la verdad diáfana de la palabra de Dios. Esto, hermanas y hermanos, porque Dios quiere que sus hijas y sus hijos entendamos su mensaje, y todos, y no unos pocos elegidos o unos pocos eruditos. Dios quiere comunicarse máximamente a todas sus hijas y sus hijos, y por eso no anda jugando a las escondidas o con rebuscamientos para que solo algunos elegidos conozcan su voluntad.
Dios quiere que todos conozcamos su santa voluntad. Por lo tanto, hermanas y hermanos, cuando nosotros escuchemos por ahí que algunas cosas de la espiritualidad cristiana son solamente para algunas personas que tienen un aire de superioridad, debemos darnos cuenta que eso no pertenece a lo esencial, a lo fundamental o a lo principal de la voluntad de Dios. Lo principal de la voluntad de Dios siempre Él lo pone accesible a todas sus hijas y a todos sus hijos. Lo esencial, lo principal de lo que Dios quiere comunicarnos es algo que Él lo dispone en forma sencilla y accesible. Ojalá y no busquemos entonces rebuscamientos en la forma de vivir la fe. Las expresiones principales de la fe siempre estarán a nuestro alcance. El pasaje del Evangelio nos recuerda el martirio de Juan el Bautista. Conocemos de sobra este episodio: la fiesta de Herodes, el baile de la muchachita, la petición de la cabeza de Juan y el cumplimiento que hace el rey Herodes de lo solicitado. Una escena que nos da mucho que pensar. Herodes tenía pues una cierta admiración por el profeta Juan y a veces lo escuchaba, pero debido a su juramento y a los convidados, no desairó a la joven que le pedía la cabeza. Hermanas y hermanos, las fiestas, los excesos de los poderosos, la palabra de estos poderosos un poco entrados en copas, y también el tratar de quedar bien con los convidados fueron para este rey arbitrario y criminal mucho más importante que la vida de una persona, de un profeta de Dios, de un hijo de Dios. Esto nos hace pensar mucho, hermanas y hermanos, en cómo en esta sociedad y en esta historia, esos que tienen poder y dinero muchas veces disponen de la vida de las hijas y de los hijos de Dios, y a veces de pueblos enteros, con total arbitrariedad, con una maldad sin límites. Les importa poco acabar con las vidas de muchas personas, hacer daño a pueblos enteros, con tal de que prevalezcan sus intereses, sus propósitos, a veces sus pequeños compromisos y complicidades que traban entre ellos. Qué triste que en la historia se repitan estas escenas, a veces multiplicadas. Vamos a pedirle a Dios que nos dé el espíritu de Juan el Bautista para denunciar esos atropellos, esos crímenes, esos asesinatos de la gente que tiene dinero y poder. Juan Bautista lo hizo, que nosotros también sepamos ponerlo en evidencia, con el valor, con la verticalidad como lo hizo ese santo profeta. Con su muerte, Juan fue también precursor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su presencia, su nacimiento, anunció el nacimiento de Jesús, pero también su muerte anticipó de otra manera la muerte de Jesús. Un camino profético único que convierte a San Juan en el más grande de todos los profetas. Un camino
que nos muestra la fidelidad a la voluntad de Dios. Camino de dos profetas, Juan Bautista y el profeta poderoso en obras y palabras, que fue nuestro Señor Jesucristo, que dieron su vida por la causa de Dios, para que el reino de Dios se hiciera presente en nuestra historia. Hermanas y hermanos, hay causas por las que vale la pena gastar la vida. Eso nos mostraron Juan y Jesús. Quisiera ya solamente señalar que el evangelista Marcos, después de contarnos este episodio del asesinato de San Juan Bautista, nos dice que Jesús llamó a sus discípulos y los mandó por primera vez a anunciar el reino de Dios y a poner los signos de su cercanía. Quiere decir que Jesús entreveía que lo que le pasó al profeta Juan le podía pasar a él, y que por lo mismo la causa del reino de Dios podía verse en entredicho, y entonces hizo que ya sus discípulos se entrenaran y comenzaran a hacer presente ellos ese mensaje del reino de Dios. Jesús advertía que algo le podía pasar. Sucedió con Juan, podía suceder con él, pero el mensaje de salvación tenía que seguir adelante por medio de sus discípulos. Hermanas y hermanos, esa es la tarea que nos ha dejado a nosotros Jesús. Ya no está entre nosotros el profeta Juan, ya no está entre nosotros de forma de carne y hueso nuestro Señor Jesucristo, ya no están los discípulos directos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora a nosotros nos toca llevar adelante ese mensaje de salvación. Un mensaje de salvación que tiene su elemento doloroso y trágico, pero que, como sabemos, no termina en la muerte, sino en la resurrección. Y precisamente eso nos alienta y nos da fuerza espiritual, nos da esperanza. Precisamente porque el mensaje de Jesús anuncia la resurrección, por eso nosotros seguimos recordando a nuestros difuntos y los encomendamos a Dios como lo estamos haciendo en esta Santa Misa. Que San Juan Bautista interceda por nosotros. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Este santo sacrificio
y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Por estos dones que te presentamos, concédenos, Señor, seguir rectamente tus caminos, como enseñó San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto y confirmó valerosamente derramando su sangre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor que entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado solo a él entre todos los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Los padres Rafael Álvarez y Leonel Garduño, la religiosa Agustina Romero, Bernardino Gómez, Guadalupe Ávila, José Adolfo Hernández, Roberto Gómez Tagle, Esther Becerril, Fermilo Maldonado, Armando Francisco Bueno, Agustina Flores, Eric Durán, Ofelia Villegas, Agustina Ortena, Esperanza Vivero, Josefina Pérez, Simón Mendoza, Agustina Montañez, Eduardo Salazar, Anacleto, Antonio e Ismael Hernández, Mark Hughes, Carmen García, Alfonso Escamilla, José Vázquez Escamilla, José Vázquez Sánchez, Matías Cruz, Raúl Horta, Federico Ruiz, Lilia Lorenzana, los difuntos de las familias Reyes Sandoval, Agustín Aguilar Barajas y Reyes Aguilar, y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito que por medio de los santos profetas nos da a conocer su voluntad, a Él lo glorificamos y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar hagan una fila por el pasillo del centro, los demás pueden sentarse. Refiriéndose a Jesús, Juan Bautista decía a sus discípulos: es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Oremos. Al celebrar el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Señor, venerar el misterio de los sacramentos de salvación que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El día de mañana, 30 de agosto, fiesta, solemnidad de nuestra Santa Patrona, Santa Rosa de Lima. A las 8:30 de la mañana habrá misa. La misa solemne es a las 6 de la tarde. Hay misa a las 7. Y también les recordamos que el próximo miércoles a las 7 de la noche va a venir nuestro señor obispo para darle posesión de la parroquia al nuevo párroco, al padre Salvador Herrera. Las personas que gusten acompañarnos serán bienvenidas. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan buena noche.